Ochanikta, chihlo ilahutikjak, smelohli, usba, shkushlehali, bat tzibiniketik, ta ak ol Chiapas. Tashka ibetik, slolati, ontología del batik, benik, tzotzil, tashal, kak, itik, li, Miguel Hernández. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Vamos a platicar y a escuchar sobre el tema de la sabiduría tzotzil de los Altos de Chiapas. Escuchemos el sentido de la ontología del tzotzil que dará en este momento el compañero Miguel Hernández. Nacido en Chiapas, México, licenciado, maestro y doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó un postdoctorado en antropología social en el ENAD con el proyecto titulado Filosofías de los Pueblos Originarios en América Latina, Maya, Náhuatl, Quechua Aymara, la episteme y la moral. Es profesor de licenciatura en filosofía desde agosto del 2006 a la fecha, con la asignatura Problemas de Filosofía en México y en Latinoamérica, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Profesor del posgrado en estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía de la UNAM, con el seminario Filosofías de los Pueblos Originarios en América Latina, Maya, Náhuatl y Quechua Aymara. Profesor del posgrado en Antropología Social con el seminario Epistemología de los Pueblos Originarios de México y Latinoamérica. Profesor de lengua maya tzotzil de Chiapas en la ENAD y tiene varias publicaciones en revistas y es coautor de algunos libros publicados en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha presentado ponencias y conferencias en diferentes instituciones y universidades en México y en el extranjero. Bienvenido, doctor Miguel Hernández, tuya es la palabra. En lo que nuestro querido doctor se conecta, vamos a comentarles a la audiencia que por favor sigan nuestra transmisión, continúen presentes, hagan preguntas, comentarios, sugerencias, dudas y con gusto nosotros le daremos lectura y al final habrá un espacio para responder sus preguntas y dar lectura a sus comentarios. Muchas gracias y pues volvemos contigo, Miguel Hernández. ¿Nos escuchas? No, no, Mariana. Bueno.
¿Sí me escuchan? Sí, sí, doctor, sí se le escucha. Muchísimas gracias por la paciencia de nuestra audiencia. Estamos solucionando unos problemas técnicos, pero les invitamos a que sigan presentes para en cuanto se solucionen, podamos seguir con esta mesa magistral. Muchas gracias. Vamos a empezar a nuestra plática. Esperemos que después del fallo de la computadora, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí se le escucha. Bueno, entonces vamos a empezar en nuestra plática. Un tema tan importante para mí y quizá para el grupo, para los pueblos de Chiapas, de los Tzotziles, desde luego, y también los pueblos, todos los pueblos de Chiapas, y también incluimos los pueblos de todo México y toda América Latina, donde se hablan pueblos. Me parece que es un tema, aparentemente nada más los Tzotziles, pero creo que no, sino a todos los pueblos de nuestro continente. Aquí vamos a empezar a hablar, porque estamos en el campo de la filosofía, pero hay que entender qué es una filosofía, porque la ontología del Batsevinik Tzotzil pues es de la rama de la filosofía, como se dice, pero hay que entender qué es una filosofía. Podemos entender como una ciencia que explica, que comprueba y experimenta las cosas, a las causas, ciencias o más bien esencias, propiedades y efectos de las cosas. Busca el sentido de la vida de cualquier ser vivo, desde luego el ser humano. Su método de acción es cuestionar todas aquellas y las dudas del ser humano. Por naturaleza nosotros los seres humanos siempre hemos o tenemos dudas. Entonces, ¿de qué nos preguntamos? Siempre el ser humano se nos preguntamos quién soy o de dónde vengo, quién soy, a dónde voy. Y también preguntamos lo que existe en nuestro entorno, lo que existe en la naturaleza. Siempre hay una comunicación ritual
como se dice, es a través de rezo, de canto, de poesías o de danzas. Pero también nosotros, los seres humanos, siempre por naturaleza tenemos problemas sociales. Esos son los temas que podemos preguntar dentro del campo de la filosofía. Pero en esta ocasión me siento tan alegre, a pesar de que nuestra, nuestra bendita tecnología, la computadora, a veces pues nos da maravillas, ¿no? Hablar desde lejos o desde lo virtual, pero también cuando no sabemos usar, pues es una maldición, yo diría, ¿no? Porque nos retrasa o no podemos entrar. En esta ocasión, de acuerdo a nuestro verso, aunque ya tuvimos un crítico, cuando decimos, "Kan chi snopel, yun talukta koon, lek kelumba chulel ta shakbeli snopele". Pues a veces se puede traducir literalmente, a veces no, porque es otra cultura, otra lengua, porque no se traduce como se traduce en español. Con anhelo de florecerme, que fluye el corazón, el alma para conducirme, que guía la razón. En este momento, ahora sí que florezca el corazón, que brote el corazón para hablar este tema tan difícil, tan complicado, un tema tan crítico. Pues muchas gracias. Vamos a empezar a dar la plática. Pues ya es tarde, ¿sí? Buenas tardes a todos, ¿no? Para vamos a tratar de sintetizar porque traigo un tema de costales, ¿no? Esos temas de costales. Es difícil llevarlo cargando. Pero como ya lo dije, el título es la antología del Baxevinik. Es Tzotzil. Ahorita vamos a explicar qué significa. Sabemos que la ontología, pues es la rama dice que la rama desde luego es la rama de la filosofía, pero también yo creo que funciona junto con la metafísica. Por eso la ontología no es otra cosa más que hace esa cuestión que es el ser y remite por ello a lo que hemos llamado, bueno, se dice el carácter de la realidad, buscamos el carácter de la realidad del ser. Así que la ontología, pues como ya lo dije, es la parte o la rama de la metafísica que estudia el ser en general y sus propiedades. Lo cierto es que la ontología, pues se puede considerar como una ciencia del ser. Existe bueno, sabemos que existe desde las épocas, los presocráticos, ¿no? Desde en aquellos tiempos, aquí se mencionó en la época de Parménides, ¿no? Por eso el término ontología aparece por primera vez, dice que bueno, ya muy tarde, ¿no? Desde el siglo XVII, ya cuando se dio a conocer ya como parte de la disciplina, ¿no? Como toda la disciplina tuvo un principio, un comienzo, ¿sí? Entonces, según nuestra nota. Sin duda, la ética como la rama de la filosofía que se ocupa el estudio racional de la moral, la virtud y el deber. Ambas fundamentan la razón del ser a los que tienen vidas. Así se puede desglosar, ¿no? De este término de la ontología, pues tenemos que utilizar para nuestras culturas, son categorías, son conceptos, pero lo bueno es que está presente en las culturas. Sí, ahorita vamos a darle el sentido, ¿por qué? Porque está presente, aparentemente son conceptos griegos, pero encaja en otras culturas en cuanto al hablar del ser, ¿no? La palabra no, pero está también en cada lengua, pero está presente. Bueno, nada más para concluir aquí en esta parte, pues nos dice que los padres de
ontología principalmente Platón y Aristóteles, por su metafísica, ¿no? Sí, de Aristóteles, pues ahí surge ese cuestionar qué es el ser. Por eso para mí me llama la atención, ¿no? Pues titular un trabajo, la ontología del ser, el Watzlawick. Ahora vamos para allí a ver qué es eso. Lo tengo dividido en 4 puntos, ¿no? El primer punto, pues, ¿qué es el Watzlawick? ¿Cuál es su origen? ¿Y cuál es su composición? Bueno, y luego cuál es su composición. Y el último, ¿cuál es el nombre actual? Es lo que vamos a abordar, esos 4 puntos. Vamos a empezar, ¿qué es el Watzlawick? Digo yo aquí, reflexionemos cuál es el sentido epistémico del término Watzlawick, que se considera como el ser humano que provino primero en la tierra alta y baja de Chiapas, considerado el pueblo originario, nativo, verdadero, oriundo, auténtico y natural. Cualquiera de esos nombres yo creo que encaja dentro del campo del pensamiento Watzlawick, o el término mismo Watzlawick encaja estos, de ser originario, nativo, verdadero, oriundo, auténtico y natural. Bueno, sabemos entonces si es originario, pues por las culturas, ¿no? Y no solamente el Watzlawick, pero siempre que se dice que convive con la naturaleza de la vida en común de este territorio, bueno, yo lo llamo un territorio enigmático. Vamos a hablar desde el principio, ¿no? Cómo surge el Watzlawick. Por vez primera piense que el lugar no había sido antes de su presencia, o sea, el Watzlawick bueno, estoy hablando de Watzlawick, estamos hablando de los mayas, porque sabemos también los mayas, pues fueron sus raíces, ¿no? Llámese Tzotzil, Celtal, Chol, Tojlabal, Cachiquel, Mochó, Carchi, todos los pueblos que nosotros sabemos, ¿no? Quiché, bueno, y demás, ¿no? Provienen de los mayas. Estoy hablando del Watzlawick Tzotzil, pero estoy hablando de los mayas. De acuerdo a la sabiduría de don Andrés González, me sujeto en lo que él me dijo, porque el trabajo es extraído desde la versión oral y un poquito del Popol Vuh. No, o sea, este señor sabio nos dio la versión del significado de la palabra Watzlawick, porque es el nombre correcto, no Tzotzil, más concluimos con eso, ¿no? ¿Qué es Tzotzil y qué es Watzlawick? Pero bueno, vamos a definir primero qué es Watzlawick. Es decir, el vocablo Watzli es una adjetivación nombrado por el sujeto, por la calidad del ser desde el origen y la estancia en el territorio. O sea, estamos hablando desde el principio, ¿no? De su llegada aquí en este mundo, en esta tierra. Mientras la palabra Winik es el hombre sustantivo quien realiza la acción de pensar de lo que observa para el bien o para el mal, que tendrá esta dualidad de vida por su naturaleza. Con esta idea es más sustancial del prefijo Watzli, tiene el discernimiento de naturaleza, naturalidad y originaria, que se verifica que el originario del lugar no existía mezcla con otros grupos humanos de la región, ni de otro origen distinto que el nativo de los altos desde su creación. Entonces, aquí estamos hablando desde el principio de la humanidad, como también nos narra en el Popol Vuh cómo era la tierra, ¿no? Si ustedes han ojeado el Popol Vuh, la primera parte, pues todo estaba en huracán, estaba en vacío, pura agua y pura oscuridad, ¿no? Y aquí todavía no existe no existían las plantas, los animales, todo lo que hay hoy aquí en nuestro mundo, ¿no?
Entonces, eso es lo que estamos hablando. Entonces, después aparecieron todos estos seres sobre seres vivos. Bueno, y había por último, es el ser humano, ¿no? Es lo que... Y aquí habla de la creación, ¿no? Pues es que el Batsevinico, los mayas siempre valoran a la creación, mas no aceptan la evolución. Por ende, dice, el Batsevinic principio llamarse originario por el origen divino, por ser el genuino humano, por la hechura y por el estar en el lugar geográfico. Él manifiesta un sentimiento original, auténtico, que lo exhibe desde los actos en el corazón, que lo demuestra con sus congéneres, con la naturaleza y la comunicación ritual con el Sagrado Padre. Estos aspectos de la vida son argumentos para llamarse como el Batsevinic, Batsi, Ans, hombre, mujer, originarios. Batsevinic es el hombre nativo y Batsi Ans la mujer originaria. Sí, entonces, entonces sabemos que pues es complemento del hombre y la mujer y el hombre, que le digo aquí que viven en pareja de un solo corazón, entendido en la sabiduría originaria. Aquí quiero destacar, ¿no?, este punto, de que valoran a la creación, como ya lo dije, es que todas las cosas provienen de la divinidad, es el punto. No en comparación con el pensamiento occidental, pues todos provienen de la evolución. Todo se respeta, ¿no? La creación y la evolución, en ambas tienen sus valores, tienen sus explicaciones. Aquí no se trata de imponer de una a la otra, ¿sí? Entonces, para eso tenemos a un término, se llama Chiltotic, que vamos a ver más adelante, que es nuestro creador o donde provenimos, ¿no? Por eso lo digo aquí cuando hablo el origen del Batsevinic. ¿De dónde vienen, pues, no? ¿Cuál es su origen? Es lo que ya dije, que proviene de la creación más, no la evolución. Pero digo aquí, de acuerdo de las versiones de algunos ancianos Batseviniquetic, que el próximo creado, pues todavía no había creados, ¿no? Tendrá todas las capacidades de adquirir conocimientos sobre el mundo, de comunicación, tendrá todas las capacidades de adquirir conocimientos sobre el mundo, con el medio ambiente, claro, ¿sí? Y con Chiltotic, nuestro sagrado Padre. Aquí es donde yo lo que quiero abordar. Hay ese concepto, este término Chiltotic, nuestro sagrado Padre. Es equivalente a Dios, es que siempre se habla, no del Padre, no de Dios, ¿no? Y lo cierto es que pues también ya hay muchas mezclas, ¿no? Las culturas actuales, ¿no? Pues algunos ya no lo usan, algunos sí, así, pero los de mayor edad todavía lo usan, nuestro Sagrado Padre. Pues es por eso ha sido una de mis categorías para hablar cuando se habla de cuál es nuestro origen. No le encuentran similitudes en el maya, en los incas, cuando hablan de que nuestro Padre es el sol. Entonces nuestro Padre dice, ¿quién creó todas las cosas de la naturaleza? Él optó así para darle el sentido real de la vida del ser humano como el porvenir viviente de este sagrado espacio, o sea, la tierra. Aquí aparecen dos personajes, Tepe y Cucmats, ¿no? Según en el Popol Vuh, endiosado, lo digo así, endiosado del corazón, endiosado el corazón desde el Padre, o sea, desde nuestro Sagrado Padre. Y estos dos personajes apoyaron para hacer del devenir del maya, con el fin de ocupar el espacio que estaba destinado a la sagrada tierra. Una de las raíces es el Batsevinic, como ya lo mencioné en el principio, ¿no? Batsevinic proviene del maya. Bueno, entonces digo que brotó desde el tronco mayense, con talento para actuar en favor de la vida generacional, que puede ser una de las
los representantes de la humanidad que aproveche la tierra para la sobrevivencia con sus semejantes. Pues es lo que se piensa. Mientras los elegidos del Padre fueron comisionados a la tierra enigmática desde el poder del Creador. O sea, la tierra pues era un enigma. Que los envió entonces para que hicieran presencia como el nuevo ser humano, o sea, la nueva creación que más adelante lo voy a mencionar, con la idea que la tierra deberá generar vidas para los vivos y frutos para el bien de los mismos, sujetándonos en el Popol Vuh, menciona la fe de los creados en todo, con esos términos del reconocimiento. Aquí voy a citar al Popol Vuh, como dice así: oh, tú que eres creador y formador, míranos, óyenos, no nos dejes, no nos desampares, tú corazón del cielo y de la tierra. Danos descendencia para siempre cuando amanezca, dadnos anchos caminos, dadnos paz, quieta y sagrada, danos buena vida y costumbre y ser, tú huracán, chipicuculá, rachacuculá, tepecucumás, que nos engendrasteis, que nos hicisteis vuestros hijos, dice. Aquí habla del corazón del cielo, lo que se sabe, tanto en el Popol Vuh, también en la versión oral, todas las cosas tienen corazón. La tierra tiene corazón, el cielo tiene corazón. Donde está el corazón del cielo, ese es donde está nuestro Sagrado Padre. Ahí donde, según la versión oral y también el Popol Vuh, pues yo lo entiendo que ahí todos provienen, ¿no? Todas las cosas, lo que hay es aquí sobre la tierra. Y bueno, entonces seguimos con la del Popol Vuh. También el Popol Vuh se llama el libro del consejo. Pues como se dice aquí, habla de la actitud de algunos compositores, ¿no?, del mundo, que hicieron la tentativa de la hechura de las futuras criaturas que aún faltaban para que ocupasen esta madre tierra sagrada, que la habitaran conforme el placer del Padre y que se hiciera el primer elegido humano. El originario es elegido natural desde el poder del Padre, para que fuese hecho de la materia enigmática en el mundo. Con esta idea del Creador es que fue usado uno de los elementos de la naturaleza que ya se hallaba sobre la tierra. En efecto, el maya que fue hecho con un elemento de sustancia eficaz y con la existencia en la zona montañosa del territorio, para que se hiciese de ese material legendario la constitución del cuerpo, con la facultad de adorar al Padre sin descanso, agradeciendo por la progenitura de vida y de elección excelsa para ocupar el espacio terrenal. Así el engendrado plasmará su corazón con decisión firme, exhibido su sentimiento desde la aurora y hasta el crepúsculo del sol. Con el clamor de su fe, permite a la alabanza ante el multipresente. Aquí cita a Domingo Martínez, estudioso, especialista en el libro del Consejo, el Popol Vuh. Dice: compagina con el planteamiento de la firmeza del corazón que el Creador valora desde su mirada en la vista hacia la tierra. O sea, el elegido deberá tener la actitud inmutable siempre hasta el fin de la vida, incluyendo el buen trato al prójimo en la convivencia y el respeto a la sagrada tierra, donde radicará en comunidad con sus generaciones, pues él expondrá todos los atributos de la vida, sustentándose en la alabanza al Sagrado Padre, con su entrega total por ser la obra predilecta y el respeto a los ayudantes del Creador. O sea, Tepecocmas, ¿no? Esa es una interpretación de la cita. Valoremos el trabajo de los personajes, o sea, Tepecocmas, ¿no? Hicieron la labor humana con
con el corazón que fue endiosado, comenzaron a actuar de la manera sobrenatural por la capacidad recibida desde la divinidad. A partir de la creación del Maya, surgió desde la imaginación propia de los personajes que vinieron que vieron el suelo, pudieran hacer el próximo creado. Decían que la tierra es un elemento eficaz para elaborar la reciente viviente. Los obradores, sin pensar más, echaron sus suertes de utilizar la tierra entre negra y amarilla. La revolvieron con agua batida para formar el cuerpo. Así ellos tenían pocas ideas de la imagen del Padre, que no la pudieron observar en el corazón del cielo. Solo tenían una comunicación por medio de la palabra que escuchaban sin ver la imagen física. Con sus propias iniciativas humanas lo hicieron desde la imagen de ellos, o sea, de Tepecucmats, hicieron su propia imagen, aprovechando que tenían la imagen divina, bueno, también como ahí provenían de la divinidad, ¿no? Ni así pudieron obrar bien por las decisiones propias, pues no consultaron al Padre. Dicha obra humana se llamó Ach'elalvinik, el hombre del lodo. Bueno, así lo llamaron, ¿no? El primer intento. Por el material usado para el nuevo ser humano. La verdad de lo que hicieron los personajes fue sin consultar al Padre, que tomaron sus propias capacidades, que los llevó a los tres intentos de la composición de la nueva humanidad. Sin embargo, estos personajes endiosados hicieron lo admisible al Creador por la figura del hombre y los defectos por la falta de sensibilidad, la carencia de resistencia sin capacidad de pensar y menos la adoración al Padre. O sea, los hombres de lodo, hombres de la tierra, pues sí lo hicieron, pero ni tenían ni sensibilidad, no tenían corazón y tampoco tenían resistencia ni capacidad de pensar y mucho menos adorar al Padre, que creo que era el punto, ¿no? Si el Padre quería que haya la humanidad, era para que le creyeran en él y le adoraran, me parece, ese es el punto. Como que es algo cristiano la idea, pero yo digo, son semejanzas, porque todos los seres humanos siempre buscan una idea, ¿no? De dónde vienen y quiénes son y a dónde van, como es muy común en los seres humanos. Luego, con la preocupación angustiosa de Tepecucmats, solo se miraban entre sí y en las manos del poder del mando. Aquí los dos Tepecucmats, según lo que se sabe, está en la versión oral, usaban un palo así, un bastón, como se dice, un bastón de mando, ¿no? Que todavía usan las autoridades. Bueno, es otro tipo, porque es un bastón negro, como lo digo aquí, acteal, ¿no? Acteal es el bastón, para defenderse por cualquier ataque de la naturaleza. Como ya estaba en el mundo, pues tenían ese temor, ¿no? Pues todo lo que estamos hablando del principio de la vida. Bueno, aquí también don Pascual Hernández es otro personaje donde va a dar su versión. Dice, en una conversación, dio esbozo sobre el poder del mando de los personajes. Bueno, el poder del mando, como ya lo dije, es un bastón, ¿no? Se dice en la lengua Ical Acteal es bastón negro, que habían elaborado desde la llegada de la tierra que les servían para protegerse de las circunstancias del mundo, pues por ser parte del mundo eran tentados por espíritus malos para alborotar la mente. Por ello, la obra de ellos resultaba siempre con defectos por el bloqueo de la capacidad y por no pedir la dirección del Padre, que hacían sus propios genios, que se sentían capaces de hacer lo que
hacer lo sobrenatural. Aún era un error de sujetarse de las limitaciones de la capacidad humana. Estos hacedores estaban pensativos por no haber logrado el éxito en la hechura del hombre maya, con pocas ideas de la obra. No obstante, ellos intentaron ser los actores de la construcción del nuevo ser humano sobre la tierra. Sigo hablando del hombre del lodo. Después tuvieron que admitir por lo humano que eran y detectar los fallos cometidos en la obra sin sensibilidad ni resistencia del cuerpo. Por el respeto al Padre tenían que pedir el informe del porqué del trabajo defectuoso. Al menos aceptaron la vergüenza de sus actos propios de su capacidad, que más adelante se dirigieron la mirada al Creador para plantear la deficiencia de sus obras. La condición de la obra fallada y admitir la equivocación que posteriormente tendrán que preguntar al Padre que le dieran el material fiel para presentar la hechura del porvenir. De modo que el divino sabía la capacidad de los personajes, por lo que estaban destinados al mundo, cometían errores por la obra de su semejante. En la versión oral se narra la hechura de la persona, donde los obradores hicieron la labor, que poco se había multiplicado en un pequeño espacio, una obra deficiente, sin sentimiento ni capacidad, tampoco fuerzas para la vida. Por ende, el hombre de lodo, con los pocos que se habían multiplicado, fueron desbaratados y los deshicieron con agua para no generar más, para no generarse más. Así, el destino final que vivieron en corto tiempo como personas de lodo, que solo vivieron como un sueño, no dejaron mayores retoños para las generaciones. Sin imaginaciones ni historia para recordar su pasado legendario, aunque se podría pensar que tuvieron un lenguaje para comunicarse, pero no lo sabemos. Que no sabemos cuál era esa lengua que expresaban los hombres de lodo. Mientras tanto, los personajes desde este hecho fallido surgieron planteamiento la siguiente noción de creación. ¿Qué haremos por nuestro trabajo de encontrar la imagen del Padre? Hacían esas preguntas Tepecutmats, ¿no? ¿Qué hacer? Estaban ya, pues se sentían desesperados. Luego dice, la actitud plena de Tepecutmats, con la garantía de que iban a hacer un trabajo más efectivo por la consistencia que tenía la madera. Decían, es dura según el tipo de tabla, es útil para el creador como leña para cocer sus alimentos. Entonces se dispusieron con la inteligencia personal a realizar al presente ser humano del mundo del origen vegetal conforme a la imagen divina. Este hombre de tabla se llamó Elvinik, el hombre de madera, o sea, el segundo intento. El tipo de madera utilizada es chenecte, el frijolillo. No sé si ustedes conocen el frijolillo, los carpinteros se conocen cuál es la madera del frijolillo. Pues es resistente y de color café, claro. Tal parece que este origen vegetal ha sido útil para hacer muebles por el color y por la dureza. En la zona de los altos de la tierra abunda este árbol de la zona templada que es usual para hacer muebles o postes, para la construcción de casas. Este árbol tiene corazón recio para formar con él la estética de los muebles de la zona maya.
Los obradores opinaron que el cuerpo del creado podría estar firme, formando bien las extremidades, que podría andar fuerte y hablar con voz aguda y grave. Así hicieron al ser de la madera, con la espléndida hechura y fibrosa. Según ellos, es parecida a la imagen estética del Padre. Después de esta obra, el único problema fue la falla de sensibilidad del corazón, que no podría amar al Altísimo, que era el convenio especial entre el Dios y el hombre. Es decir, la creación salió mal por mucho, que no la deseaban. Los obradores tenían el corazón seco e insensible para el creador. Qué difícil hacer este hombre de carácter moral. Como consecuencia de este hombre de origen vegetal, fue destruido nuevamente desde el corazón del cielo. Desafortunadamente, los hombres de madera tuvieron un tiempo prolongado, vivieron un tiempo prolongado. Se habían multiplicado por el periodo que estuvieron en la tierra, que se sentían resistentes y robustos del cuerpo, con la mentalidad dominante de la naturaleza, sin respeto con sus hacedores, y no creían que existe un Dios. Desde el cielo, el Padre envió un aguacero de 2 meses, de 20 días y 20 noches, para formar un diluvio para ahogarlos de toda la tierra. La causa fue el error de los hacedores por falta de comunicación con el Padre, e hicieron esta equivocación por la decisión propia ha sido el hombre defectuoso, o nuevamente defectuoso. Sin embargo, los creadores, afligidos por la obra sin utilidad, con el lamento del trabajo inútil por el defecto cometido, y preocupados a la vez por el reclamo que hubiera de Dios, de la obra que realizada, no supieron el tipo de material con el verdadero corazón sensible. La cuestión preocupante: ¿cómo iban a informar al Padre por la obra insensible del corazón? Aquí nuevamente cito a don Pascual Hernández. Desde la versión oral, manifiesta que el hombre de madera fue inundado para su exterminación total por la carencia de sensibilidad y por no reconocer al Padre. Y luego, con la preocupación de Tepeycucmach, consultaron al Padre desde el corazón del cielo, que les dijeron que existe una planta fortalecida y eficaz para la carne humana, que no es común hallar de este lugar. Por haber sido creado a esa planta, es sagrada, que se usará con mucho cuidado y no se podrá desperdiciar en el consumo posterior. Dicha planta es li'ishim, el maíz, de la cual el hombre se hará de la carne de maíz y se alimentará para vivir con sus generaciones. Los creadores oyeron a la planta sagrada: ¿dónde hallaremos la mazorca de maíz? Estaban muy pensativos y se preguntaban en ambos: ¿qué hacemos? ¿Quién nos ayudará para hallarla? En el lugar donde estaban es como un auditorio, reunidos también allí a diversos animales, interesados a escuchar a la presencia del ser humano. Por ello, la plática de los personajes de la venida humana escuchaba interesante para el reino animal. Convivirán con él en la naturaleza. Después de tanta opinión de los personajes con respecto al material para la elaboración humana, que no sabían dónde se halla el maíz, ni idea tenían esa planta sagrada, gracias a un ave digno de ayudar a los personajes, lo cual el maíz era su alimento preferido, o sea, el ave.
Al instante se presentó Lituchich, el pájaro Tuchich, por su canto. Dijo, señores, hacedores, estoy escuchando sus preocupaciones por la obra humana. Ustedes no saben dónde se encuentra el lishim, o sea, el maíz, mi alimento nutritivo. Me ven, soy robusto y enérgico por la sustancia de maíz que tiene para el consumo, señores. No se preocupe, los llevo al lugar donde se hallan las mazorcas para cortarlas. Por favor, ya no discuten más, ni pierden más tiempo. Párense y enlístense a caminar por el lado oriente entre las montañas y andaremos hasta el destino. Yo voy adelante, ustedes atrás de mí, síguenme, que no se cansen hasta el lugar de Toil. Toil se llama el lugar, que significa sitio sagrado por lo mismo, de las plantas de maíz, ¿no? Toil creo que está es un pueblo de Guatemala, está en Guatemala. El ave iba entre caminando y volando hasta llegar al lugar sagrado. Los personajes estaban sorprendidos por el ave y al toil, donde estaban las matas de maíz, donde había 5 matas con sus respectivas mazorcas. Cada mata tenía una mazorca llena de granos, como eran 5 matas, habían colores, blanco, amarillo, morado, negro y pinto, o sea, un color de cada mata, que se veían muy elegantes al mirar las 5 mazorcas juntas. Por lo tanto, los personajes estaban sorprendidos por la guía del ave y de las mazorcas de colores. Ellos escucharon la voz divina que mezclaran los granos para ilustrar el color de la piel del nuevo ser humano. Luego pensaron de la preparación del material genuino con que se molerá para hacer la masa, woch, donde se hallará la lumbre, los utensilios de la cocina, como el metate, el madero donde se pone el metate, la mesa para poner el nixtamal, un tol para guardar la masa y otros para recoger el agua, etcétera. Agradeciendo por la ayuda de los animales. El mono fue a cortar la jícara. Para la tortuga fue guía al río para bañarse. El tapir los llevó a un lago para lavar el nixtamal. El venado aportó para cargar los utensilios. El pájaro Tuchich fue el guía a Toil. El colibrí ofreció su estética. La estética de vida, es su estética de vida. El sensontle cantaba la música. El murciélago consiguió el fuego. El tigre cuidaba a los hacedores, etcétera. Cuyo trabajo, cada quien aportaron el apoyo para la elaboración del hombre. Con la masa de maíz fue excelente para la obra maya. Al fin y al cabo, los personajes regocijados del corazón, desde los 2 intentos anteriores defectuosos, lograron hacer la masa de maíz para elaborar la carne nutritiva. Ishimal Vinic, el hombre de maíz. Don Pascual Ruiz, otro informante, originario de Laspiltón, o sea, desde la Renza, porque ya falleció. Habla de la composición de la persona de maíz como el primer hombre perfecto, Ishimal Vinic, el hombre de maíz. La carne del hombre fue hecha de masa, nutriente. La sangre es el pozol
masa batida con agua, que circulará en las venas y la sustancia confortará la consistencia del cerebro. Para tejer las venas se usó el bejuco del campo, que se usa se usa hasta hoy para amarrar techos de la choza, casa de paja. El rastrojo cajbén se utilizó para armar a los huesos del cuerpo, mientras el corazón del maíz, como la esencia, se utilizó para elaborar el cerebro, los ojos, el corazón orgánico, para que tuviesen la potencia, la capacidad y la sensibilidad, ya que el corazón del maíz es la potencia de los granos para la vida, la visibilidad del ver y lo sensible para adorar al Padre. ¿Qué fortaleza tienen los corazones del maíz, los granos del maíz, ¿no? Igualmente el maíz tiene mucha utilidad para la vida maya y la preparación de los alimentos de varios tipos. Por ello es una planta que ocupa el primero y que todas las plantas silvestres de la región. Dicha planta es sagrada por su origen y la utilidad que se prepara para el consumo. Con mayor razón, el Batsevinik expresa al maíz como Sholik, que quiere decir nuestra sombra. Nuestra sombra o carne. Eso es lo que se dice cuando un campesino se le acaba el maíz, le llega al que tiene maíz, ¿qué quiere decir? Si todavía tiene nuestra sombra, o sea, el maíz. Bueno, entonces el pozol es la sangre que camina en nuestras venas. Por ello, la milpa es un vegetal que da mazorca. Al consumir vitaliza para la consistencia del cuerpo. Además, el corazón de los granos tiene el mayor poder de lo sensible, la capacidad de pensar, el ver de lo cercano y lejano del mundo. Esa es la parte, de dónde vine, ¿no? Y cómo fue hecho de los hombres del maíz, ¿no? Esa es parte de su ontología. Y aquí lo quiero concluir, ¿no? De esta plática. Sí, en realidad hoy ya no sé, casi pocos los que le dicen Batsevinik, la mayoría ya se dicen tzotziles y todo, ¿no? Principalmente los jóvenes. Y los profesionistas, ¿no? Ya soy tzotzil, ¿no? Ya no usan casi, ¿no? La palabra de Batsevinik, el nombre es el nombre correcto. Ahorita vamos a ver de dónde viene el tzotzil, ¿no? Que hoy se llama. El compendio de la versión oral versa que li soslem significa en la lengua Batseikop, murciélagos, soslem, o los nativos murciélagos, en el diálogo oral de la población. En el pequeño valle de Sinacantán, bueno, ahí es municipio hoy, ¿no? Había muchos murciélagos, o es el lugar de los murciélagos. Así se gentilicia, hasta en la actualidad a los habitantes que viven allí, Li Sotslevetik, los murciélagos, los que habitan es un orgullo de ser del lugar de los murciélagos, lo cual por ser nacidos en esta zona donde abundan o existen de este mamífero volador, por las tardes de cada día en busca de sus alimentos. No obstante, en la llegada de los aztecas entre los siglos de 10 a 15, antes de 1519, año de la llegada de los españoles en el centro de México. El nombre de la aldea era Sotzlevetik, que fue traducido en la lengua azteca a Tzinacantli. ¿Qué significa los murciélagos? Nada más lo traducía del náhuatl, ¿no? Los aztecas cuando llegaron allá. Sin mayor reflexión, un nombre toponímico traspasado de la lengua Batseikop a la lengua náhuatl.
Los aztecas eran dominantes e imponían los nombres de los pueblos y su cultura como medio de poder, de dominio. Así nace el nombre del pueblo de Sinacantán, que son nativos murciélagos que nacen y generan saberes en la zona de este reino animal. La palabra Sinacantán fue castellanizada desde la llegada de los españoles, o quizá más reciente también. Razón por la cual ellos no podían entender y pronunciarla de la gente castellana, un medio de poderío para la invasión. Desde entonces los llamaron Sinacantán, según los españoles, corregían culturas y lenguas como parte de su propuesta de civilización de los pueblos. Más tarde los invasores imponían sus culturas, lenguas y creencias para la dominación brutal a los pueblos de Chiapas. Lo consiguiente, los españoles, frailes y gobernantes prefirieron llamarlos tzotziles a todos, pero ya es más actual, también es más actual. Para ellos era la misma cosa nombrar a los nativos que son de la misma lengua, aunque no vivan en el lugar, sin pedir su consentimiento ni opinión para su determinación. Más aún, el nombre de los tzotziles hasta hoy es falso para los que no son de Sinacantán. Solo para los nacidos de Sinacantán es verdadero, ya que no todos son de la zona para llamarlos iguales. O sea, cada pueblo tiene su propio sentido de vida para su denominación, según el medio ambiente, lo que piense y lo que hace como pueblo. Aún así, el pueblo Batzivinic de los Altos de Chiapas ha vivido de las invasiones y las mentiras desde que los aztecas llegaron a la zona y los españoles fueron destructores de las culturas y de las creencias originarias. En fin, los Batziviniquetic les impusieron el nombre tzotzil a todos los que hablan de la misma lengua. Hasta aquí llega mi lectura. Así que Pues un fuerte aplauso para nuestro doctor Miguel Hernández Díaz por esta excelente mesa magistral y reflexionar que si nosotros realmente queremos ser anticolonialistas, debemos dejar de nombrar indígenas o tzotziles a los Batzivinic o Batzicans y apropiarnos, conocer su historia y escuchar a filósofos como Miguel Hernández Díaz, primer filósofo Batzivinic, en compartir su ontología. Pues un aplauso, muchísimas gracias por permanecer en la mesa a pesar de los problemas técnicos. Hay algunos comentarios en Facebook, voy a dar lectura. Moni Itzel Pintor escribe: gracias, doctor, y vale la pena esperar. Nuestra querida presidenta Carla Romero Uscanga dice: muchas gracias por acompañarnos a todos los presentes. Y es muy importante conocer y compartir, reflexionar las filosofías de los Batzivinic. Y voy a ceder mi palabra a la presidenta. Nosotros sí te escuchamos, Miguel. Cedo mi palabra a la presidenta Carla Romero Uscanga. Muchas gracias. Pues muchas gracias, de verdad. Para nosotros es muy importante brindar este espacio para poder conocer más acerca de nuestra cultura, acerca de nuestras raíces y poder transmitir todo esto, y esperemos sea escuchado y sea transmitido no solamente en México, sino en otras partes del mundo, para que puedan nombrarnos realmente desde lo que somos y desde los pueblos originarios, su propia lengua,
sus propias tradiciones, sus propias costumbres. Estamos muy agradecidos con el doctor Miguel Hernández por haber aceptado esta conferencia magistral. Los invitamos ahora a el seminario, la continuación de las ponencias del seminario de enseñanza de la filosofía. Gracias.